Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a este devocional mundial para jóvenes adultos. Esta transmisión que se origina del centro de BYU, les damos la bienvenida a aquellos que están asistiendo por primera vez. Esperamos que este devocional bendiga y sostenga su vida. Soy Rich Wood y soy el presidente de la estaca 13 de Haas de Provo. Damos la bienvenida al presidente Russell M. Nelson, presidente del Quórum de los 12 Apóstoles, y estamos agradecidos de que la hermana Nelson lo haya acompañado esta noche. Presentaremos al presidente Nelson y a su esposa más tarde como los oradores de esta velada. Agradecemos y nos complace reconocer la presencia en el estrado del Elder R. Scott Runia, nuestro 70 de área local para Haas, y su esposa Tammy, Elder Kim B. Clark, comisionado de educación de la iglesia, y su esposa Sue, el presidente y la hermana Nelson, nuestros oradores de esta noche, y mi esposa Rebecca. También agradecemos la asistencia del rector de Brigham Young University, Kevin J. Worthen, y de su esposa Peggy, así como de otros del sistema educativo de la iglesia y de seminarios e institutos de religión. También están en el estrado el presidente y la hermana Ostergaard del Templo del Centro de la ciudad de Provo, el presidente y la hermana Livingston del Templo de Provo, y el presidente y la hermana Hodgman de la misión de Provo, Utah, y el presidente y la hermana Kilpack de la misión de Orem, Utah, y muchos de nuestros presidentes de estaca para adultos solteros locales y sus esposas. Iniciaremos esta velada con el coro y la congregación cantando Venid a mí. Agradecemos la ayuda de Daniel Wintersoft del barrio 187 de Haas de Provo, que dirigirá la música, y de la hermana Nora Hess, que lo acompañará al órgano. Después del himno, Parker Johnson del barrio 181 de Haas de Provo ofrecerá la primera oración.
Nuestro eterno Padre Celestial, nos juntamos como jóvenes adultos en todo el mundo, viniendo a buscar inspiración y guía de uno de tus siervos ungidos. Gracias por la presencia y el que nos presida el presidente Nelson, y que lo escuchemos hoy a él y a su esposa. Rogamos que nuestros corazones se abran para que con humildad recibamos los mensajes que se nos den. Por favor, bendícelo. Y al resto del quórum de los 12 con fortaleza y un deseo de continuar sirviendo. Gracias por tener un profeta viviente, el presidente Monson. Rogamos que lo bendigas y sostengas. Rogamos en este momento que aquellos que escuchen reciban instrucción individual y que juntos recibamos revelación para mejorar nuestra vida. Ayúdanos, Padre, a ser una luz a esta generación para que continuemos en obediencia. Por favor, ayúdanos ahora y siempre con la ayuda del cielo para tener el valor de ser firmes. Gracias por este Evangelio que nos da el conocimiento para vivir vidas felices. Gracias especialmente por la expiación de tu Hijo. Rogamos que recibamos el poder que ésta trae cada día a nuestra vida. Unimos nuestro corazón con amor hacia ti y rogamos estas bendiciones ahora en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Parker, por esa hermosa oración. Esta noche nos acompaña el coro del Instituto de la Universidad Utah Valley, quienes entonarán Juventud de Israel. Ryan Eggett, un maestro de seminarios e institutos de religión, los dirigirá, y la hermana Ellen Amatangelo los acompañará al órgano. Después del número musical tendremos el placer de escuchar a la hermana Wendy Nelson y después de ella al presidente Russell M. Nelson, presidente del Quórum de los 12 Apóstoles. Al concluir las palabras del presidente Nelson, el coro cantará Trabajemos hoy en la obra. Luego, Natalie Castillo, una miembro del barrio 189 de Haas de Provo, ofrecerá la última oración. Ahora el coro entonará Trabajemos hoy en la obra. Israel, Zion's army, children.
Gracias al coro por ese número musical tan conmovedor. Mis queridos hermanos y hermanas, los amamos y estamos contentos de estar con ustedes. Son la esperanza de Israel y es por ello que mientras que espero que el Espíritu Santo les transmita el mensaje exacto que necesiten escuchar. Antes de casarme, fui profesora de terapia matrimonial por más de 25 años, los últimos 13 aquí, en Brigham Young. Fui terapeuta de miles de parejas y oí una historia trágica tras otra sobre familias divididas y relaciones arruinadas. Vi de primera mano lo que funciona en el matrimonio y lo que no. Aprendí lo que puede sanar a los matrimonios destrozados y lo que puede destruir a otros casi de la noche a la mañana. Así que hoy me permiten hablarles sobre lo que seguramente es uno de sus temas favoritos, amor y matrimonio. Quisiera compartir 4 verdades que creo que no solo los salvarán de pesares innecesarios, sino que también los ayudarán a escoger un cónyuge recto y luego establecer un matrimonio feliz y una familia productiva. Esta noche espero que me vean como a su tía Wendy al hablarles desde el corazón, tal y como lo haría y lo he hecho con mi sobrino y mis sobrinas. De modo que aquí están las 4 verdades de la tía Wendy sobre el amor y el matrimonio. La verdad número 1. Las verdades sobre el amor y el matrimonio las recibirán de nuestro Padre Celestial, quien decretó que el matrimonio fuese un componente irreemplazable de su plan de felicidad. El Espíritu es el verdadero mensajero de estas y de todas las verdades. Les insto a que intenten comprenderlas. Por el contrario, Satanás y sus siervos son quienes originan y perpetúan todas las mentiras sobre el amor y el matrimonio. Él se regocija cada vez que persuade a una víctima a aceptar algo que profana o denigra el amor y el matrimonio. No obstante, la verdad es la verdad y las mentiras son mentiras. Y no importa la promoción o campaña de publicidad astuta, va a poder cambiar eso. Verdad número 2. La pureza personal es la clave del amor verdadero. Cuanto más puros sean sus pensamientos y sentimientos, sus palabras y acciones, tanto mayor será su capacidad de recibir y dar amor verdadero. Créanme si les digo que cada vez que oran de todo corazón al Padre Celestial y luego escuchan, cada vez que estudian las Escrituras buscando respuestas a las preguntas de su corazón, cada vez que evitan cualquier cosa que herirá su espíritu, como la pornografía, cada vez que adoran en el templo, cada vez que hayan los datos necesarios para las ordenanzas de algún antepasado, ustedes escogen aumentar su pureza personal. Su futuro cónyuge se lo agradecerá, pues en ese preciso momento se estarán preparando para la verdadera intimidad conyugal. Así que si son solteros y se preguntan cuál es la mejor forma de prepararse para el amor verdadero, la respuesta es: hagan lo que sea necesario para mantener sus pensamientos, sentimientos, palabras y acciones puros. Inviten al Espíritu a guiarlos. Él los ayudará. Y si están casados, mi consejo es exactamente el mismo. Conforme se esfuercen por llegar a ser más puros, tendrán el Espíritu Santo con ustedes cada vez más. Aumentará su capacidad de recibir revelación personal, lo que significa que tendrán una guía más clara para la vida. Se sentirán con más paz y gozo, menos soledad y más optimismo en cuanto al futuro. También tendrán mayor claridad mental al estudiar y trabajar. Y además de estas grandes recompensas, por esforzarse cada día de ser un poco más puros, aumentará su capacidad de experimentar la verdadera intimidad conyugal. Es por eso que la pornografía es tan devastadora. Al contrario de lo que todos sus promotores argumentan, la pornografía impedirá que experimenten la más maravillosa clase de intimidad. Ahora bien, la verdad número 3 podrá dejarlos atónitos, porque es lo opuesto a lo que el adversario y gran parte del mundo quisiera que creyesen sobre el amor y el matrimonio. La verdad número 3. Como parte importante de la expresión de su amor, el Señor quiere que el esposo y la esposa participen de la maravilla y la dicha de la intimidad conyugal. La intimidad en el matrimonio es ordenada por Dios, ordenada y encomiada por Él, debido a que une más al esposo y a la esposa y los acerca más al Señor.
La verdadera intimidad matrimonial conlleva el alma entera de cada cónyuge. Es la unión del cuerpo y el espíritu del esposo con el cuerpo y el espíritu de su esposa. Esa unión del alma representa lo unidos que están el esposo y la esposa en todos los aspectos de su vida. Trabajan juntos como compañeros, oran, juegan, luchan, crecen y disfrutan de la vida juntos. Se sacrifican el uno por el otro y se alientan a ser todo lo que han nacido para ser. Mis queridos hermanos y hermanas, la intimidad conyugal es sagrada. De hecho, el esposo y la esposa pueden acercarse más a Dios cuando se unen en la verdadera intimidad matrimonial. Entonces, ¿cómo pueden prepararse para tal intimidad? Tendrán que vivir con rectitud, a fin de que el Espíritu pueda ser su compañero y el de su cónyuge. Y esto conduce a la verdad número 4. Para que ocurra la verdadera intimidad conyugal, el Espíritu Santo tiene que ser partícipe. No es posible tener la clase de experiencias íntimas fuera del matrimonio como las que pueden tener dentro de él, ya que el Espíritu no estará presente. El elder Parley P. Pratt enseñó que el Espíritu Santo tiene la capacidad de aumentar, ensanchar, expandir y purificar todas las pasiones y afectos naturales. Imagínense, puede purificar sus sentimientos. Por tanto, cualquier cosa que invite al Espíritu a su vida, a la de su cónyuge y a su matrimonio, aumentará su capacidad de experimentar la intimidad conyugal. Es así de sencillo y de profundo. Por otro lado, cualquier cosa que ofenda al Espíritu disminuirá su capacidad de ser uno con su esposo o esposa. Cosas tales como la ira, la lujuria, el no perdonar, la contención, la inmoralidad y los pecados sin arrepentimiento reducirán el intento de lograr intimidad conyugal a algo que no es más que una experiencia sexual. De modo que mientras que el sexo mundano se halla bajo la influencia del mundo y del adversario e implica pasiones carnales, sensuales, diabólicas, la intimidad conyugal ordenada por Dios se halla bajo la influencia del Espíritu e implica pasiones enriquecidas y purificadas por Él. La verdad es que cuanto más puros sean, más maravillosa será su intimidad conyugal. Y con el sexo mundano, todo vale. En la intimidad matrimonial se mantiene el minucioso cuidado de evitar cualquier cosa, desde música, películas, palabras que ofenda al espíritu, a su propio espíritu o al de su cónyuge. Mientras el sexo mundano es lujurioso y mata el amor, la intimidad conyugal genera más amor. El sexo mundano denigra al hombre y a la mujer y a sus cuerpos, mientras que la intimidad honra al hombre y a la mujer y celebra el cuerpo como uno de los grandes galardones de la vida terrenal. En el sexo mundano, las personas se sienten usadas, abusadas y más solas. En la intimidad conyugal, los cónyuges se sienten más unidos y amados, más cuidados y comprendidos. El sexo mundano destruye y con el tiempo arruina las relaciones. La intimidad conyugal las fortalece y fortalece al matrimonio, sostiene, sana y santifica la vida de los cónyuges y su matrimonio. Se ha comparado al sexo mundano con el pitido de una flauta y a la intimidad conyugal con la magnificencia de una orquesta completa. El sexo mundano llega a ser una obsesión total, ya que jamás cumple sus promesas. La intimidad conyugal ordenada por Dios es gloriosa y continuará eternamente en el caso del esposo y la esposa que guarden sus convenios. En resumen, la intimidad conyugal aprobada por el Espíritu es bendecida por el Señor y es santificadora. Ahora bien, establecer un matrimonio firme y feliz no es sencillo. Soy testigo de ello. No obstante, les brindará tanta felicidad. En nuestro 10º aniversario, me pregunté qué podría regalarle a mi esposo que representara la alegría que me ha brindado nuestro matrimonio. ¿Saben qué le regalé? Un columpio. Mis queridos hermanos y hermanas, a quienes amamos, si llevan a la práctica esas 4 verdades, estoy segura de que pueden establecer un matrimonio feliz que los sostendrá y consolará para siempre. Un matrimonio que les permitirá ser más de lo que podrían ser por cuenta propia.
Testifico que el matrimonio es uno de los grandes privilegios que Dios da a sus hijos, que puede ser la fuente de un gozo incomparable y que la pureza personal es la clave de dicha felicidad. En el nombre de Jesucristo. Amén. My beloved brothers and sisters, I bring greetings and love to you from the First Presidency and the Quorum of the 12 Apostles. We thank you for being with us tonight and for preparing. Queridos hermanos y hermanas, les traigo el amor de la primera presidencia. Quiero que aprendan algo espiritual. Desde enero de 2016, cuando les hablé en este devocional mundial, he estado con muchos de ustedes en mis viajes a Japón, Filipinas, China, Canadá, Inglaterra, Gales, Alemania, Italia, España y en varios lugares de Estados Unidos. El pasado septiembre tuve una experiencia inolvidable con el elder M. Russell Ballard y otros líderes de la iglesia cuando fuimos a Baton Rouge, Luisiana, para reunirnos con la gente tras la catastrófica inundación. El domingo, cada uno dirigió una de 4 grandes reuniones sacramentales, una para las víctimas y 3 para los voluntarios que habían ido de muchos estados para ayudar a limpiar. Estas fotos muestran esas congregaciones dominicales de centenares de personas con las camisetas de manos mormonas que ayudan. Fíjense en los rostros felices de hombres y mujeres jóvenes que dejaron sus hogares para ayudar a vecinos que no conocían en medio del calor sofocante de Luisiana y que hicieron una pausa en el día de reposo para adorar al Señor. Al mirar a esas congregaciones maravillosas de trabajadores dispuestos, la mayoría de los cuales eran de su edad, tuve una gran impresión de que estaba viendo a hombres y mujeres que muy pronto serían los líderes de esta iglesia. Así que esta noche, al imaginarme verlos por todo el mundo, quisiera enfatizar y hablar de esa impresión. Ustedes son los futuros líderes de la Iglesia del Señor. ¿Están listos para tomar las riendas del liderazgo? Cuando les hablé hace un año, les di el reto de que se elevaran al nivel del tipo de milénicos que nacieron para ser. Ustedes han de preparar al mundo para el reinado milenario del Salvador, ayudando a reunir a los elegidos de los 4 cabos de la tierra, para que todos los que lo deseen reciban el Evangelio de Jesucristo y todas sus bendiciones. Esta tarde quiero hablarles de cómo pueden prepararse. Primero, céntrense en su matrimonio y su familia. Implementen las impresiones que tuvieron al escuchar las verdades de la tía Wendy. Su responsabilidad con el Señor de ayudar a rescatar a los elegidos del caos moral y de la preponderancia del pecado en nuestros días no es una tarea sencilla. Lucifer y sus seguidores están usando toda clase de tecnología y comunicación para difundir mentiras sobre la vida y sobre la verdadera fuente de felicidad. Por tanto, para hacer lo que vinieron a hacer en la tierra, se requerirán las mejores habilidades de liderazgo que su generación pueda adquirir. Afortunadamente, tenemos excelentes ejemplos a seguir. Si bien el mundo admira las numerosas aptitudes de liderazgo de hombres y mujeres como Napoleón, Juana de Arco, George Washington, Gandhi, la Madre Teresa y otros, yo creo que los líderes más notables que han vivido en la tierra son los profetas de Dios. Hasta la fecha, el Señor ha escogido a 16 hombres para ser presidentes de su iglesia restaurada. En esta dispensación culminante en la historia de la tierra. He conocido personalmente a 10 de esos 16 hombres. Eso revela más sobre mi edad que cualquier otra cosa. Digamos que ya no compro plátanos verdes.
I can even hide my own Easter eggs. Puedo esconder mis propios huevillos de la Pascua. Now, Ahora, serious about si rising de verdad up as desean millennials, destacarse como verdaderos milénicos, los insto a que estudien la vida y las enseñanzas de esos 16 profetas de Dios. that study will change Eso your les life. cambiará la vida. May I share a few Permítanme leadership compartir principles algunos I have principios de liderazgo que yo he aprendido de ellos. learned? President Joseph El Fielding presidente Smith Joseph Fielding Smith, 10º presidente de la Iglesia, lived just a few vivía a houses unas away pocas from my casas de mi childhood hogar home. cuando era niño. His two youngest sons Sus were dos my hijos childhood menores friends. eran mis amigos They often invited y con me into frecuencia their me home. invitaban a su casa. President Smith was president El presidente Smith era presidente de la Iglesia en 1971, cuando yo fui llamado a ser presidente general de la escuela dominical. when my late wife, Cuando mi fallecida esposa Dancel y yo lo acompañamos ese año a la primera conferencia de área que se efectuó en Manchester, Inglaterra, observé una poderosa lección sobre el liderazgo eficaz cuando el presidente Smith solicitó informes de autoridades generales reunidas en una pequeña sala antes de la conferencia. after all had spoken, Después de que todos hablaron, en lugar de dar direcciones con tono dictatorial, el presidente Smith, con dignidad presidencial, los invitó a valerse de la sabiduría de sus 94 años he expressed mientras expresaba su amor and sincere y su desire. deseo sincero de ayudarlos. I marveled at Me maravillé ante el poder de ese líder al expresar amor y confianza confidence in. en su gente. After the area Después de la conferencia, cuando lo felicitamos por su excelente mensaje, simplemente respondió, I did not. no vine aquí para fracasar. He had faith that the Lord Él tenía fe en que el Señor guiaría esas reuniones si él hacía todo lo posible por hacer avanzar la obra. La fe, la oración, el estudio y el trabajo arduo constituyen una combinación para el éxito. Así como el presidente Smith no fue a Inglaterra a fracasar, nuestro Padre los envió a ustedes a la tierra en esta última dispensación no para fallar, sino para triunfar y encontrar gozo al hacerlo. President Ezra Taft El presidente Ezra Taft Benson had been a member había integrado el quórum de los 12 apóstoles solo 2 años, cuando en diciembre de 1945, in the aftermath of World tras el War caos de la Segunda Guerra Mundial, II, George Albert el presidente George Albert Smith llamó al entonces Elder Benson a presidir la misión europea. conditions La there situación allí era grave. in a 10-month En su mission of misión de love 10 meses de amor hacia miembros cuya vida había sido destruida por la guerra, Elder Benson el Elder Benson viajó por Alemania, Poland, Polonia, Czechoslovakia, Checoslovaquia Scandinavia, y Escandinavia, distributing food distribuyendo alimentos, vestimenta to y ropa de cama para los afligidos santos. He repeatedly faced what Afrontó seemed to be repetidas veces insurmountable retos insuperables. Yet he repeatedly Sin embargo, demonstrated repetidamente demostró fe inquebrantable en el poder del Señor para superar obstáculos. 40 years later, 40 años después, November 19, en noviembre de 1985, President Benson, el presidente Benson, newly ordained as que acababa de ser ordenado presidente de la Iglesia, me asignó a mí, un miembro menor de los 12, to open the doors a abrir las puertas de los países de Europa Oriental que estaban bajo el yugo del comunismo. I felt unprepared No me sentía preparado para una tarea de tal magnitud, pero el presidente Benson había abierto el camino de esa obra antes que yo. ¿Cómo yo no podía hacer lo que él había hecho? Su ejemplo me llevó a orar y a trabajar al máximo, y luego ver la milagrosa mano de ayuda del Señor. Cuando nos sentimos abrumados, podemos aprender mucho del presidente Benson. Durante 8 años sirvió simultáneamente como apóstol y como secretario de Agricultura en el gabinete del presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower. ¿Cómo lo hizo? Estas son sus palabras.
Trabajo lo más que puedo, hago todo lo que esté a mi alcance y trato de guardar los mandamientos. Después dejo que el Señor compense por lo que falte. Esas son palabras que debemos emular. El presidente Gordon B. Hinckley fue un líder dinámico cuya enseñanza en cuanto al gobierno de la Iglesia fue singular. Antes de servir como 15º presidente de la Iglesia, había sido consejero de 3 presidentes. De joven, al regresar de su misión en Inglaterra, trabajó para la Iglesia en diversos puestos, siempre bajo la dirección de la primera presidencia y del quórum de los 12. Muchas veces se le pidió resolver asuntos de suma importancia. Por ejemplo, el presidente David O. McKay le asignó que evaluara la forma de reproducir en la película de la ordenanza de la investidura a fin de satisfacer las necesidades de traducción para la Iglesia en expansión. El presidente Hinckley era un comunicador por excelencia. Hablaba con confianza sobre el Evangelio con todos, desde periodistas experimentados hasta líderes mundiales. Vi cómo suavizó el corazón de Mikhail Gorbachev, expresidente de la Unión Soviética, quien al principio se negó a reunirse con el presidente Hinckley en su oficina. Quería que el presidente Hinckley fuera a su habitación del hotel. Pero cuando se reunieron en las oficinas de la iglesia, el presidente Hinckley señaló los hermosos paneles de nogal circasiano de la sala del concilio de la primera presidencia. El señor Gorbachev estaba asombrado cuando el presidente Hinckley se lo mostró. Esa madera provenía de la región misma donde él había nacido en Rusia. Su humor se suavizó inmediatamente. El presidente Hinckley era siempre optimista, resultado de su fe total en el Señor. Durante casi 13 años como presidente, condujo a la Iglesia a través de un notable periodo de innovación, que incluyó el diseño de templos más pequeños, la construcción del centro de conferencias, el anuncio de 79 templos nuevos y la dedicación o rededicación de 95 de los 124 templos que había en funcionamiento. La visión del presidente Hinckley y lo que se exigía a sí mismo debido a esa visión no tenía límites. El presidente Hinckley era experto en la historia de la Iglesia. También era vidente y como tal era intrépido al proclamar el futuro. Escuchen a sus palabras. Esta causa de Cristo avanzará en majestad y poder para llenar la tierra. Se abrirán las puertas que hoy están cerradas para la prédica del Evangelio. El Todopoderoso, si es necesario, hará estremecer a las naciones para humillarlas y hacerlas escuchar a los siervos del Dios viviente. Lo que sea necesario se llevará a cabo. Ahora el presidente Thomas S. Monson es el profeta viviente del Señor en la tierra. Cuánto lo amamos, lo sostenemos y oramos por él. Y cuánto hemos aprendido de él. Piensen, fue llamado a ser obispo a la edad de 22 años. Y en su barrio había 80 viudas. Fue llamado a ser apóstol a la tierna edad de 36 años. El presidente Monson ha vivido según el lema: si el Señor necesita que se haga algo, quiero que sepa que puede contar con Tom Monson para hacerlo. Él nos ha mostrado cómo alcanzar y rescatar a la persona individual. Nos ha enseñado, por ejemplo, que cuidar a las personas siempre es más importante que administrar el tiempo, las reuniones o los horarios. Durante su vida, el presidente Monson ha tomado diferentes rutas a casa al final de un largo día de trabajo. A veces se detenía en un hospital para consolar a los afligidos. Otros días era guiado a visitar hogares específicos. Con frecuencia,
Al tocar una puerta, se ha encontrado con una persona llorosa que dice, ¿cómo sabía que era el aniversario de la muerte de nuestra hija? O, ¿cómo sabía que hoy era mi cumpleaños? A lo largo de su vida, el presidente Monson ha demostrado dos cualidades fundamentales que hacen de los profetas de Dios líderes extraordinarios. Primero, ha sido un ejemplo de los dos primeros grandes mandamientos, amar a Dios con toda nuestra alma y amar a nuestro prójimo, los hijos de Dios, como a nosotros mismos. Y segundo, cada profeta sabe cómo recibir revelación y responder a ella rápidamente cuando llega. El presidente Monson personifica el liderazgo justo. Los profetas de Dios tienen muchos atributos en común. Uno es que cada profeta entiende la importancia de la ley divina. El conocimiento de la ley divina y el liderazgo eficaz y justo van de la mano. Cuantas más conozcan las leyes de Dios y sobre todo las vivan, más eficaz será su liderazgo justo. Cuando era joven estudiante de medicina, mi estudio riguroso del cuerpo humano me convenció de que Dios vivía. Al saber que el cuerpo era la creación de Dios, me interesé cada vez más en las leyes de Dios que rigen la función del cuerpo. A través de extensas investigaciones en el laboratorio aprendí la ley que rige el latido del corazón. Además, aprendí que el corazón latiente se podía detener temporalmente para facilitar delicadas reparaciones quirúrgicas. Se podía hacer cambiando la proporción de sodio y potasio en la sangre que se suministraba al corazón. Después, cuando se nutría el corazón con la proporción normal de sodio y potasio, volvía a latir normalmente. Esos hallazgos resultaron ser predecibles, confiables y repetibles. Hace poco tuve la oportunidad de explicar eso a una clase de la Facultad de Medicina. Un instruido profesor que estaba presente me preguntó, ¿y si no funciona? Le respondí, siempre funciona. Funciona de acuerdo con la ley divina. La ley divina es incuestionable e irrefutable. No se puede negar ni disputar. Y cuando las leyes de Dios se obedecen, siempre se reciben las bendiciones pertinentes. Las bendiciones siempre se basan en la obediencia a la ley que se aplica. Los existencialistas pueden exponer, los relativistas pueden justificar con sus opiniones estrechas de la realidad que la verdad es solo una experiencia subjetiva. Pero las leyes de Dios son leyes. La verdad de Dios es realmente verdadera. Lo que Dios dice que es correcto, es correcto. Y lo que dice que está mal, está mal. Por eso es imperativo que conozcan las leyes de Dios, pues controlan este universo y muchos otros. Cuando se quebrantan las leyes divinas, hay consecuencias. Aunque nos duela el corazón por quienes violan las leyes de Dios, se debe pagar el castigo. La ley divina se debe obedecer. Eso lo aprendí cuando era el cirujano del presidente Spencer W. Kimball. Cuando el marcapasos que tenía falló de repente, el presidente Kimball me pidió que lo ayudara. Pero primero, me pidió que le diera una bendición del sacerdocio. Después de la oración, en la que se prometió que se arreglaría el marcapasos fallido, él dijo, ahora puede hacer lo que necesite hacer para que esa bendición se haga realidad. Efectué la operación.
En el cable que llevaba la electricidad del marcapasos al corazón, vi que el aislamiento estaba roto. Cuando reemplacé el cable defectuoso, el marcapasos volvió a funcionar de inmediato, permitiendo que el corazón del presidente Kimball latiera normalmente. Ni siquiera para el profeta de Dios se podía ignorar la ley relacionada con la transmisión de electricidad. En verdad, el presidente Kimball era el profeta de Dios. Al observarlo de cerca pasar por varias enfermedades y ver su intenso estudio al buscar revelación, él fue mi mentor. Mi amor por él es ilimitado. Aunque el mundo esté lleno de incertidumbre, no es necesario que haya incertidumbre en el corazón y la mente de ustedes sobre lo que es verdad y lo que no lo es. La incertidumbre nace de la información imperfecta o desconocida. Como apóstol, les ruego que aprendan las leyes irrevocables de Dios. Apréndanlas por el estudio y por la fe. Entre otras cosas, eso significa vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oren para discernir entre las leyes de Dios y las filosofías de los hombres, incluso las falsificaciones astutas del adversario. A través del tiempo, Lucifer ha perfeccionado su arte. Es experto en la distracción, la distorsión, el engaño y en orientar equivocadamente. Les ruego que eviten sus astutas trampas como lo harían con una plaga. Los engaños de Satanás solo los conducirán a la miseria, al cautiverio espiritual y a la muerte. Es así en todos los casos. Las tristes consecuencias de ceder a los señuelos de Lucifer son predecibles, confiables y repetibles. Por el contrario, les prometo que si guardan los mandamientos de Dios, si viven según sus leyes, serán cada vez más libres. Esa libertad les revelará su naturaleza divina y les permitirá prosperar personalmente. Se verán libres de la esclavitud del pecado. Serán libres para ser ustedes mismos, líderes eficaces y rectos. Estarán preparados para dirigir por precepto y por ejemplo donde se les necesite. Afortunadamente, las bendiciones de guardar los mandamientos de Dios también son predecibles, confiables y repetibles. Como miembros de su iglesia restaurada, sabemos que Jesucristo, como nuestro Maestro, es nuestro mentor supremo. Como verdaderos milénicos, nacieron para ser verdaderos discípulos de Cristo. De hecho, la única manera de ser un verdadero milénico es ser uno de sus verdaderos discípulos. ¿Cómo pueden progresar en su discipulado? Tengo una invitación para ustedes que les va a ayudar. En realidad es una asignación si deciden aceptarla. Empiecen esta noche y consagren una porción de su tiempo cada semana para estudiar todo lo que Jesús dijo e hizo, según se registra en el Antiguo Testamento, porque Él es el Jehová del Antiguo Testamento. Estudien sus leyes registradas en el Nuevo Testamento, porque Él es su Cristo. Estudien su doctrina en el Libro de Mormón, porque no hay otro libro de Escrituras en el que se revelen más claramente su misión y su ministerio. Y estudien sus palabras en Doctrina y Convenios, ya que Él continúa enseñando a su pueblo en esta dispensación. Esto podrá parecer una tarea enorme, pero los animo a que la acepten. Si aprenden todo lo que puedan acerca de Jesucristo, les prometo que su amor por Él y por las leyes de Dios crecerá más allá de lo que actualmente se imaginan. Les prometo también que su capacidad de alejarse del pecado aumentará.
Su deseo de guardar los mandamientos se intensificará. Tendrán mayor capacidad para alejarse del entretenimiento y de los enredos de aquellos que se burlan de los seguidores de Jesucristo. Para ayudarlos, acudan a la guía para el estudio de las Escrituras bajo el tema Jesucristo. Estudien todo lo que Jesucristo, procurando de manera devota y vigorosa, procuren entender lo que cada uno de sus títulos y nombres significan para ustedes personalmente. Por ejemplo, Él en verdad es su abogado ante el Padre. Él estará del lado de ustedes. Él los defenderá. Hablará en beneficio de ustedes en todo momento, a medida que ustedes decidan ser más como Él. Lleguen a conocerlo estudiando todo lo que Él continúa enseñando mediante profetas y apóstoles vivientes. Estudien la familia, una proclamación para el mundo. Estudien el Cristo viviente. Ambos documentos se recibieron por revelación. Pónganlos en línea y donde puedan verlos a diario. Esas palabras reveladas son lo que cada verdadero santo de los últimos días cree. Oren para saber que esas verdades representan la ley divina. Aprendan a expresar esas verdades. Practiquen. Después, oren por oportunidades para declarar lo que creen y búsquenlas. Su aptitud para dirigir y tener una influencia justa aumentará a medida que lo hagan. En un día futuro, se presentarán ante el Salvador. La emoción los llevará a derramar lágrimas por estar en su presencia. No encontrarán palabras para agradecerle el que haya pagado por sus pecados, que les haya perdonado cualquier injusticia hacia los demás, que los sanara de los daños y las injusticias de la vida. Le darán gracias por fortalecerlos para hacer lo imposible, por convertir sus debilidades en fortalezas y por hacer posible que vivan con Él y con su familia para siempre. Su identidad, su expiación y sus atributos se van a volver personales y reales para ustedes. Pero no tienen que esperar hasta entonces. Elijan ser uno de sus discípulos ahora. Sean uno que de verdad lo ama y desea servir y liderar como Él lo hizo. Somos su pueblo. Estamos bajo convenio de llevar el mensaje del Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Al esforzarnos deliberadamente para llegar a ser líderes justos, podemos cantar al unísono. Trabajemos hoy en la obra del Señor. Ahora, como uno de sus apóstoles, invoco esas llaves para dejar una bendición sobre cada uno de ustedes. Los bendigo para que aprendan las leyes de Dios y las vivan, para que sean un buen ejemplo en palabra y hechos de un verdadero discípulo de Jesucristo. Los bendigo para que estén libres del pecado, que irradien bondad y luz para atraer a quienes deseen conocer y sentir la fuente de su luz. Los bendigo con éxito en sus empeños educativos y laborales. Los bendigo para que busquen un cónyuge virtuoso y cuiden de él o ella. Y los bendigo para que sean líderes justos en su familia, comunidad, país y en la iglesia. Esa es mi bendición y declaro que Dios vive. Jesús es el Cristo. Esta es su iglesia. De ello testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
Nuestro querido Padre Celestial, estamos tan agradecidos por las maravillosas oportunidades que hemos tenido esta tarde de escuchar del presidente y la hermana Nelson. Estamos muy agradecidos por tu Hijo Jesucristo y por su vida, sus enseñanzas y su doctrina que nos ayudan a guiarnos cada día. Te damos las gracias por su expiación que nos permite arrepentirnos, cambiar y progresar para ser más como su Hijo. Te damos las gracias por las invitaciones que hemos recibido esta noche para estar y tener siempre tu Espíritu con nosotros, para que nos guíe y nos proteja y nos purifique. Te damos las gracias por la invitación que recibimos también para estudiar la vida y las enseñanzas de tu Hijo Jesucristo y de estudiar las enseñanzas de los profetas, de este Evangelio y de esta dispensación. Te pedimos, Padre, que nos bendigas con el deseo de continuar pareciéndonos más a tu Hijo para poder utilizar su expiación en nuestras vidas y parecernos más cada vez a Él. Padre, te damos las gracias y te pedimos que tu Espíritu nos ayude a tomar las decisiones importantes de nuestra vida. Así, en el momento que sigamos progresando en esta vida, bendice al presidente Thomas S. Monson y a todos los apóstoles y a los líderes que están en esta tierra para ayudar a guiarnos y protegernos. Te pedimos que el Espíritu y una bendición esté sobre nosotros también, mientras que seguimos a lo largo de esta tarde y que podamos regresar de forma segura a nuestros hogares. En el nombre de Jesucristo. Amén.